puede tomar asiento. Dios les bendiga en esta mañana. Sobre todos aquellos que vienen por primera vez, sean bienvenidos en este lugar. El Señor nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el título de esta palabra, hay una placa allí, miren qué interesante. Quebrados por la vida, sanados por la gracia. Amén. Quebrados por la vida, sanados por la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, escuche que el Dios nos va a hablar en esta mañana. Hace más o menos un año yo decidí que tenía que ir al médico, era tiempo de ir al médico. Durante mucho tiempo me venía aguantando unos dolores insoportables en mi hombro, así que decidí que era tiempo de ir al banco de seguros. Como muchos saben, yo hace más de 16 años trabajo en una planta de GLP, gas licuado de petróleo. Para que usted lo entienda, es la garrafa de 13 kilos que usted tiene en su casa. Esa garrafa nosotros reparamos, acondicionamos, llenamos y salen a la calle. Así que los años y el trabajo repetitivo me hicieron bastante mal, y el manguito rotador de mi hombro derecho en un tiempo deberá ser operado porque ya no tiene solución. Como parte, está complicado hoy la cuestión, como parte del examen médico fui sometido a placas y tomografía. No fue hasta que el radiólogo me lo preguntó que recordé un evento que había pasado hace 40 años atrás. No fue hasta ese momento que lo recordé. ¿Cómo supo de ese suceso el radiólogo? Es que debajo de la carne, músculos y tendones, había como grabado en piedra esbozos de una lección que yo había tenido. Escondida en mi clavícula estaba la cicatriz en mis huesos, que dejaban ver una fractura que sufrí cuando tenía 6 años, corriendo detrás de mi hermana Blanquita y Carol, allí en Villa Foresti, y me di contra una ladera amarilla cuadrada de marca Delfín. ¿Cómo olvidarla? Así que imagínese. Sus palabras fueron, escuche, qué bueno que soldó bien, porque si no tu lesión sería mucho más dolorosa, y lo que suelda mal y sana mal nos perjudica por el resto de nuestra vida. Esas fueron las palabras del radiólogo. Qué bueno que tu fractura soldó bien y curó bien, porque lo que suelda mal y sana mal nos perjudica el resto de nuestra vida. No necesariamente tiene que ser una fractura física. A veces es una fractura emocional. A veces es una fractura espiritual. No obstante, el médico no hubiera podido hacer nada si mi clavícula no hubiese soldado bien, porque ya había soldado, habían pasado 40 años y era imposible arreglar o reparar algo que había soldado mal. No había forma, no hay forma. Ahora bien, el médico de los médicos, nuestro Señor Jesucristo, es capaz de sanar la vida de los creyentes, en la vida de los creyentes, todo lo que soldó mal o sanó mal. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron rotos y quebrados a la casa del Señor? ¿Cuántos llegaron con heridas que sanaron mal, que soldaron mal? Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué es así? ¿Por qué no me puedo acercar a Él, que siempre está a la defensiva? ¿Pero por qué es tan orgulloso? ¿Pero por qué es tan duro? ¿Pero por qué es tan cruel? Muchas veces en el corazón de las personas hay heridas y fracturas
que sanaron el mal y soldaron el mal. Y si sanan el mal y sueldan el mal, lo más probable es que esas heridas físicas, emocionales o espirituales nos perjudiquen todo el resto de nuestra vida de este lado de la eternidad. Es por eso que vemos tantas personas queriendo no vivir más. Es por eso que vemos personas repitiendo patrones de su adolescencia. Su abuelo fue así, su padre fue así, ellos son así. Porque en su vida esas heridas o fracturas sanaron y soldaron el mal. Entonces esas personas van por la vida tratando de sobrellevar la vida. Y los médicos no pueden hacer nada. Los médicos te pueden recetar una pastilla que te apacigüe. Te pueden recetar una pastilla para los nervios. Pero no pueden ir a lo profundo del corazón del hombre, ni del alma del hombre, ni del corazón del hombre, ni del alma de la mujer, porque el único que puede meter su mano a través del Espíritu Santo y arreglar todo lo que soldó mal y arreglar todo lo que sanó mal es Dios. Y para eso nosotros le conocimos a Él, para sanar y para recomponer nuestras vidas, para ya no estar presos ni atados de nuestro pasado, sino que a través de su amor, de su gracia y de su misericordia, nosotros podamos realmente vivir esa vida plena que Él quiere que nosotros vivamos. El diablo vino a robar, matar y a destruir, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Y muchas veces no nos dejamos sanar por Dios. Y eso es un problema, porque Dios quiere sanarnos, pero muchas veces nosotros no nos dejamos. Es como aquel, yo recuerdo que cuando era niño, era travieso yo, no era tan niño, unos 10, 12 años, me encantaba andar descalzo. Entonces me enterré una espina de tala en mi talón. Y a mí me dolía, pero llegó una noche en que me punzaba y me dolía y no podía más. Y entonces mi madre me tiró en un sillón junto con mis 2 hermanas. Allí yo gritaba y pataleaba porque me dolía y ella quería sacar la espina de tala. Por supuesto tenía una infección tremenda. Mi madre es de afuera, así que los de afuera antes arreglaban todo con una gasa y una palmita imperial. Y yo no quería que mi madre me tocara porque gritaba y pataleaba. Pero recuerdo como si fuera hoy que cuando mi mamá logró extraer de mi talón la espina de tala, al instante dejó de punzar, dejó de doler, salió toda esa pus producto de la infección y yo pude caminar bien. Y duele cuando alguien desde un púlpito o algún psicólogo, aquellos que van, comienza a escarbar en nuestras vidas. Nosotros muchas veces tenemos en nuestro corazón un cuartito secreto al que no dejamos entrar a nadie, ni siquiera al Señor. Lo peculiar de esto y lo bueno de esto es que si hoy nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor va a poner su mano, va a sacar esas espinas y nos va a dar la vida en abundancia que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Que Dios hoy a través de su mensaje nos lleve a comprender cuándo fue que nos quebramos. Porque hay algo que en la ciencia, en la psicología se llama represión. Uno reprime esos eventos traumáticos que vivió en la vida, pero están ahí. Aunque uno no los recuerde o haga de cuenta que no están. Yo no hablo de ese tema, te dice. De eso no quiero hablar. Por ejemplo, yo reprimí el accidente. Yo no recuerdo, lo único que yo recuerdo del accidente fue tranquilos, explotó una rueda y después estar sacando gente de la camioneta. No recuerdo las vueltas, no las recuerdo hasta el día de hoy. Es que parece ser que el ser humano tiene una especie de protección automática
donde reprime y encapsula en su mente y en su corazón esos eventos de la vida, pero eso no está bien. Porque llega un punto, y sobre todo en el cristianismo, en que Dios quiere todo nuestro corazón. Y todo nuestro corazón es todo nuestro corazón, no el 99,9%. Dios quiere todo nuestro corazón. Que Dios nos ayude a identificar cuándo fue que nos quebramos. ¿En qué parte de nuestra niñez? ¿En qué parte de nuestra adolescencia? ¿En qué parte de nuestra juventud o madurez ocurrió y que estemos dispuestos y disponibles a dejarnos sanar y reparar solo lo que Él puede separar? Amén. Yo recuerdo cuando me quebré hacia mi papá. Mi primer quebradura. Y no estoy hablando de la heladera, que la recuerdo la heladera como estaba ahí. Yo comencé a quebrarme y odiar a mi papá cuando mi papá empezó a alcoholizarse y hubo problemas en casa. Yo era más chiquito que Samuel. Y terminé de quebrarme cuando un amigo, un vecino, abusó de mí y mi papá no me quebró, no me creyó. Eso me llevó a fracturar la relación con mi papá por más de 11 años. Sin hablarle. Viviendo en la propia casa. Hasta que un día recordé todo lo que mi papá me había hecho. Y era un adolescente y mi papá vino a golpearme, como acostumbraba a golpearme. Y si hay algo de las cosas muchas que tengo que arrepentirme, pero de las cosas, yo a veces voy a mi casa y miro a mi papá y lloro porque yo me arrepiento de haberle pegado a mi papá. No tenía a Cristo. Así que comenzó a pasar como una película todo lo que Él nos había hecho. Y le pegué a mi papá. Y me fui de mi casa. Me fui y pasé mal. Le tiraba piedras a mi madre en las chapas de Dormení. Mi madre sabía que yo estaba ahí. Me daba un bollón con leche con cocoa de esos de Bracafé y un pan con dulce membrillo. Porque yo no tenía para comer. Y mi madre lloraba. Y me decía volver, pero yo no quería volver porque yo estaba quebrado. Estaba enojado. Con o sin razón, no viene al caso. Depende de qué punto lo miremos, porque a veces nosotros juzgamos a las personas y no entendemos que las personas también están quebradas y no tienen a Cristo. Y que muy probablemente el patrón que están repitiendo son algo de lo que ellos vivieron. Porque a veces juzgamos sin conocer. Pero un día alguien me invitó a la iglesia y fui a la iglesia. Y yo no pasé un mes, no pasé un año. Mauricio está de testigo allí. Él fue uno de los que me invitó a la iglesia junto con su esposa. No pasé una semana. No pasé 3 días. En el momento en que Cristo entró en mi corazón y lo acepté como mi único y suficiente Salvador, lo primero que yo hice fue correr hasta la casa de mis padres, golpear la puerta de la casa de mi padre, me abracé a mi padre, lloramos juntos con mi padre y desde ese día, hace más de 25 años, mi padre es mi padre, lo amo, lo perdoné porque Jesús sanó y soldó lo que nadie podía saldar. Jesús, su gracia, es el que restaura y suelda lo que el mundo y nosotros mismos no podemos soldar. Por favor, vaya conmigo allí a 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, Lucía. 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4. Es una historia conocida, pero el Señor hoy nos va a ministrar. Dice así, en 2 Samuel 4:4, traducción en lenguaje actual. Yo ya siento al Espíritu Santo moviéndose. Jonatán había tenido un hijo, al que le puso por nombre Mefiboset. Cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonatán habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó. Pero por la prisa, Mefiboset se cayó y se quedó cojo. El niño tenía entonces 5 años, como mi Samuel. 5 añitos. ¿Qué ocurrió aquí?
El abuelo de este niño era Saúl y su padre Jonatán y habían caído en batalla. Era costumbre de los enemigos destruir por completo el linaje, es decir, la descendencia o sangre real de aquellos reyes que derrotaban. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Él era un príncipe, así que su destino estaba sellado. Le esperaba la muerte. Su vida corría peligro, así que la niñera lo toma en brazos, aunque para mí no era necesario, porque no sabe que Samuel es una gacela. Corriendo, le decís, corre que vamos, y él corre. Le bromeaba a mis hijas el otro día. ¿Saben correr cuando estábamos en la frontera? ¿Saben correr? Porque papá no trajo plata para la comida. Le dije, cuando cuente 3, corren. Y seguramente Samuel nos deja atrás. Para mí no era necesario que ella tomara al niño en brazos, porque corren muy deprisa. Pero la niñera solo lo quería cuidar. Solo lo quería cuidar. Y a veces no entendemos, queridos jóvenes y adolescentes que están aquí, que nuestros padres solo nos quieren cuidar. La niñera solamente lo quería cuidar, así que no la vamos a juzgar, como no vamos a juzgar a nuestros papás hoy. No la vamos a juzgar, porque ella solo lo quería cuidar. Hizo lo que le vino a la mente, lo que podía hacer, y en la huida el niño cae y queda con una lesión permanente, de por vida. Se quebró. Mefiboset quedó paralítico. Su vida se quebró en ese instante. En ese minuto fatídico su vida cambió por completo. Fuera del palacio y paralítico, quizás algún día en su adolescencia y en su juventud, Mefiboset llegó a pensar, hubiera sido mejor morir en manos de mis enemigos que vivir así. Extraño el palacio, extraño los jardines del palacio, la cama del palacio, la comida del palacio. Mira lo que era mi vida y lo que soy. Estoy quebrado, ya nada será igual. Y algo viene a mi corazón aquí. Hay una mezcla rara cuando voy a la casa de mis padres. Porque extraño mi niñez y me veo ya hombre, y por los pasillos donde corría ahora corren mis hijos. Pero a mí me encanta ir a la casa de papá. Y les voy a contar un secreto. ¿Saben? Lo primero que hago, los saludo y voy al baño. Y la casa de papá sigue siendo mi casa. ¿Y por qué voy al baño? Porque era en el baño donde yo me encerraba a hablar con Dios y a llorar cuando no tenía ni noción de Él, cuando no tenía ganas de vivir, cuando pensé que mi vida iba a ser repetir el mismo patrón que mi papá y sentía que no valía nada. Y voy a contarles otro secreto que ni Lorena sabe. Yo cierro la puerta del baño no para hacer mis necesidades, sino para darle gracias a Dios, porque el niño que lloró en esos rincones hoy es un hombre, que a Dios ha escuchado su oración. Y tenía 2 opciones yo, seguir quebrado y no ir nunca más a la casa de mi papá, o sanar y soldar y disfrutar de mis papás, que por gracia y misericordia de Dios, aunque no congregan, han aceptado a Jesucristo en su corazón. Y yo sé que el Señor va a terminar la obra que un día comenzó. Porque no podemos andar quebrados por la vida. Porque un padre quebrado quebrará a sus hijos. Un padre que no perdona enseñará a sus hijos a no perdonar. Un padre que no ama enseñará a sus hijos a no amar. Y a veces cuando nos sentamos en la mesa y Milena, que está un poco más grande, y empieza mi mamá a contar las travesuras que su pastora hacía, yo me gozo. Porque en el acierto o en el error
esas dos personas imperfectas que están ahí me dieron la vida. Una me dio la teta hasta el año y pico, y aunque se equivocó, me cuidó, y el otro se rompió el lomo laburando para que a mí no me faltara de comer. Y les honro, porque la Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros padres, a pesar, y jamás mis hijas me van a escuchar hablar mal de mi padre o de mi madre. Así que extrañaba. Y la pregunta es, bueno, Mefibosé no podía ir al palacio por cuenta propia, porque estaba quebrado. Pero si vos extrañás a ese familiar, a ese amigo, a ese hijo, a ese padre, a esa madre, ¿por qué no vas? ¿Qué te lo impide? ¿El orgullo? ¿La falta de perdón? ¿El rencor? ¿El resentimiento? ¿O quizás te quebraste y soldó mal y sanó mal, pero ahora en el Señor eres capaz de restaurar todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cuántas veces aún con buenas intenciones hemos quebrado a alguien queriendo ayudar? La iglesia te quiebra muchas veces. Me decía un hermano en estos días, a unos hermanos que hablamos, tuvimos una muy buena charla. Saquémonos de la cabeza que la iglesia es perfecta, que nunca va a haber discusiones, que todos nos vamos a amar y vamos a llevarnos divino y precioso, y nunca nadie va a hablar de nadie, y nunca nadie va a pensar mal de nadie, porque eso va a ocurrir allí en los cielos, ¿eh? De este lado de la tierra, la iglesia es imperfecta, porque la iglesia está compuesta por personas imperfectas, pero Cristo amó a la iglesia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos mal de la iglesia, porque estamos hablando mal de la novia de Jesucristo. Y si a mí alguien me habla mal de Lorena, yo la voy a defender con capa y espada, y usted creo que va a hacer lo mismo con su esposa. Y Jesucristo defiende a su iglesia, aunque imperfecta y llena de errores como somos. Él nos ama y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El problema es que nosotros, en vez de vernos perfectos, limpios, sanos, santificados, ¿saben que estamos en la congregación de los santos del Señor? Yo no soy santo, pastor. Sí, tenía a Jesús en el corazón, dice que Él nos santifica, que Él nos justifica, y que posteriormente Él nos va a glorificar con el Padre allí en los cielos. ¿Cuántas veces, aunque en buenas intenciones, hemos quebrado a alguien queriendo ayudar? ¿O cuántas veces aquellos que debieron cuidarnos sin quererlo han dejado que caigamos de sus brazos y nuestra vida ha cambiado por completo? Como la de Mefibosé. Humanamente hablando, la vida de este niño nunca sería la misma. Es que yo no puedo volver el tiempo atrás. Si tuviera la máquina del tiempo, volvería a esos momentos fatídicos de mi vida donde me ocurrieron cosas que yo no merecía. Cosas injustas que yo no busqué. Y la vida te quiebra a veces. La vida a veces te hace pelota, y discúlpenme la expresión, pedazos. No elegiste dónde nacer, no elegiste los padres que ibas a tener, no elegiste los hermanos que ibas a tener, naciste donde Dios quiso. Y naciste para hacer luz, y para hacer bendición, y para romper patrones, y para derribar maldiciones generacionales, y para que a través tuyo, al tener a Jesús en tu corazón, vos puedas cambiar la historia, y tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus amigos ya no anden quebrados por la vida, porque alguien que ha sido soldado y sanado por el Señor tiene la facultad dada por el Señor de sanar a otros quebrados. Para eso hemos sido llamados.
No hemos sido llamados para juzgar, no hemos sido llamados para quebrar, no hemos sido llamados para señalar. Hemos sido llamados para demostrar el amor de Dios en Cristo Jesús, para que otros que andan quebrados, como nosotros anduvimos quebrados un día, conozcan a Jesús y todo lo que soldó mal y todo lo que sanó mal sea sanado y soldado correctamente en el nombre del Señor. Porque para Él nada es imposible. La vida de él no iba a ser la misma. Él creció sabiendo que aunque era un descendiente real, esas fracturas lo habían condenado de por vida a depender de los demás. Mefiboseth significa destructor de la vergüenza o el que extingue la vergüenza. Sin embargo, aquí no parece coincidir mucho su nombre con su realidad. Porque yo creo que él se vería avergonzado en su situación, mendigando, teniendo que ser llevado de un lado a otro, tapado, siendo acogido en un hogar que no era su hogar. Pero la gracia, el amor, el perdón, el poder y la misericordia de Dios no reposan sobre nuestras imperfecciones, ni sobre nuestras debilidades, ni nuestras soldaduras mal soldadas en cuanto a lo espiritual, sino sobre el amor de Dios, el poder de Dios y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Mefiboseth tenía que aprender a verse como Dios los veía. Es que en este mundo, el apóstol Pablo dice que este cuerpo se va envejeciendo día a día, pero el interior se va renovando según es el Señor. Y por eso el mismo apóstol Pablo dice que este cuerpo corruptible un día se va a vestir de incorruptibilidad y vamos a tener un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Así que si en esta vida te ha tocado algún aguijón, te aseguro que es mejor vivir esa situación con Cristo que sin Él, porque ya lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que empezar a mirar a Dios y no mirar nuestra necesidad. Tenemos que empezar a mirar la fortaleza de Dios y no mirar nuestra debilidad. Tenemos que empezar a vernos como Dios nos ve, cambiar el espejo y vernos en el espejo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, llegamos al punto de quiebre espiritual en la vida de Mefiboseth. Es que no hay peor fractura que la fractura emocional y espiritual. Tú puedes ir al cielo siendo paralítico físicamente hablando, pero no puedes ir al cielo fracturado espiritualmente. Jesús vino a sanar la fractura que se había producido en el Edén a través de Adán y Eva. Veamos qué ocurrió entonces muchos años después. Primera de Samuel 20, 14 y 15. David ya en el trono recuerda la promesa que le había hecho a Jonatán. Primera de Samuel 20, 14 y 15. Jonatán le dice a David, años atrás, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ahora bien, David se acordó. Y escuche, si un hombre cumplió su promesa, ¿qué nos hace pensar que Dios no cumplirá lo que nos ha prometido? Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. David había hecho la promesa de hacer misericordia a la casa de Jonatán y tratar a su descendencia como si fueran sus hijos.
Dios ha prometido tener misericordia eterna con cuanto hemos creído en Jesús. ¿Cuánto dice amén? Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta de David, segunda de Samuel 9, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 9, del 1 al 5 dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y ahora vamos a ver unos puntos aquí para ir desenmarañando rápidamente esto. La gracia de Dios reflejada en la historia de Mefibosés es la misma gracia que Dios refleja sobre vos y sobre mí. Estábamos quebrados, apartados de la gracia del Señor. La búsqueda del rey, de los versículos 1 al 5. David preguntó: ¿queda alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y esto es lo peculiar. Mefibosét no buscó al rey. Fue el rey quien tomó la iniciativa de buscarlo. Es que Dios siempre nos busca. Vosotros no me elegisteis a mí. Yo los elegí a ustedes y los he puesto para que lleven fruto y fruto en abundancia. Dios te está buscando. Si estás aquí en esta mañana, es porque Dios te está buscando y quiere sanar lo que sanó mal y soldar lo que soldó mal. La aplicación es: Dios siempre toma la iniciativa para buscar al pecador. Y la gracia de Dios es irresistible. Cuando Dios pone su mirada sobre un hombre y sobre una mujer, pasará como Jeremías. Intentarás resistirte, pero habrá un fuego que te quemará y sabrás que has sido tocada, que has sido llamada, que has sido buscada por el Rey. Y no importa lo que hayas vivido, comenzarás a verte como Él te vio. ¿Por qué tenemos gente con tan bajo autoestima en el mundo y en la iglesia? Porque quizás no hemos sanado o nos estamos viendo en el espejo equivocado. Si yo me mirara a mí, dijo Spurgeon, si yo mirara a este pecador, podría asegurar que es imposible que yo me salvase. Pero cuando miro la cruz de Cristo y miro a mi Salvador, tengo garantizado el perdón y la vida eterna. ¿En qué espejo te estás mirando? No sos lo que te hicieron, no sos lo que te dijeron que serías. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Aunque Mefibosét estaba quebrado y estaba paralítico, la sangre real seguía corriendo por sus venas. Quizás hoy te ves quebrado en el camino y si has aceptado a Jesús, dice que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es impresionante. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La condición del hombre en 2 de Samuel 9, 6 y 8, vamos a leerlo. La condición del hombre, 2 de Samuel 9, 6 y 8. Y recuerde que Mefibosét lo representa a usted y me representa a mí.
Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Él dice: Sebastián, Marcelo, Pablo, Daniel, Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Escucha: y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esto es increíble. El rey lo manda a llamar. Le está diciendo que le va a hacer misericordia. Le está diciendo que le va a devolver todas las tierras. Le está diciendo que va a comer siempre en la mesa con él. Y en vez de estar: ¡oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Sí, yupi! No, dice: ¿quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? El amor de Dios está. La gracia de Dios está, el perdón de Dios está, la dádiva de Dios está, en la salvación de Dios está, pero tú la tienes que aceptar. No es por gracia, es por no es por obras, perdón, es por gracia, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Muchas veces Dios nos quiere usar, Dios nos quiere sanar, Dios nos quiere levantar, y Dios nos dice: te voy a usar, voy a restituir tu familia, te voy a dar un ministerio, vos tranquilo, te voy a sanar, vas a salir de esa. Y nosotros decimos: ¿pero quién soy yo? Y nos sentimos como se sentía Mefiboset, un perro muerto, baja autoestima. Vivimos mirando y viendo nuestra vida como un perro muerto. Y yo te voy a decir una cosa: Jesús no vino a morir por perros muertos, Jesús vino a morir por hijos. Y Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Si Él hubiese mirado nuestra condición, se hubiera bajado de esa cruz. Pero Él nos ve, Dios nos ve a través de su Hijo. Por eso nuestra vida está escondida en su Hijo. Cuando Dios nos ve, ve a Jesucristo y ve la obra acabada, ve la obra perfecta. Estamos en construcción, Enrique. Vamos camino a la estatura del varón perfecto, la mujer perfecta. Entre tanto no llegue ese día, aprendamos a mirarnos como Dios nos ve. No, yo no me siento capacitado para esto. Yo no me sentía capacitado ni me siento capacitado para pastorear. Pero dependo de la gracia, el amor y la misericordia de mi Señor Jesucristo, que por su gracia me puso a pastorear. Porque ay de nosotros si dependiera de nosotros. Es más, yo a veces cuando me equivoco, como se equivocan todos, no se hagan, o cuando erro al blanco digo: Señor, si algo tiene que ocurrirme a causa de que mis equivocaciones, que me ocurra a mí, pero que no le ocurra a mis hijos. Y Dios dijo: si algo le va a ocurrir a la humanidad a causa de sus equivocaciones, no le va a ocurrir a ellos, le va a ocurrir a mi hijo. Mi hijo va a pagar por sus deudas, mi hijo va a pagar por sus pecados, mi hijo va a pagar por sus errores, y a través de él yo los voy a amar con amor eterno, les voy a prolongar la misericordia, y cuando se reúnan en una iglesia a escuchar la palabra y adorarme, mis oídos estarán atentos hacia ese pueblo, miraré con amor hacia ese pueblo, serán mi especial tesoro, la niña de mis ojos los miraré con agrado porque mi hijo ha pagado sus deudas. Aleluya. Gloria a Dios, que es por su misericordia que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Nunca decayeron sus misericordias sobre nuestra vida. Mefiboset estaba lisiado. Representa la incapacidad del ser humano para salvarse por sí mismo. Su lugar en Lodebar era un lugar de no palabras, silencio. Era el lugar del silencio y simboliza la separación
y desolación espiritual cuando el ser humano está lejos de Dios. Lodebar era un lugar donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados y los golpeados y quebrados por la vida. Mefiboset, hijo de Saúl, vivió así en Lodebar casi toda su vida. Pero un día el rey lo mandó a llamar. Un día el rey dijo: tu destino no es el alcoholismo, ni la droga, ni la prostitución. Tu destino no es la cárcel. Tu destino no es la calle, tu destino es mi palacio. Solamente si aceptas mi invitación e invitas a Jesucristo a entrar en mi corazón, yo cambio en un instante tu realidad, yo cambio en un instante tu vida. Y miles de años después, Jesús caminaba por las calles de Jerusalén y había allí un paralítico y un ciego también que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le reprendían para que callase, porque veía su condición. El mundo, tus amigos, aún dentro de la iglesia van a ver tus incapacidades y tu condición, pero Jesús estaba mirando el corazón de Bartimeo. Él no se callaba, él clamaba más fuerte, él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo mandó a llamar. Entonces le dijeron: levántate, ten fe, Jesús te llama. Y él, tomando la capa, la arrojó y fue a los pies de Jesús. Y Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Que reciba la vista. Está hecho, depende de ti, de aceptar la salvación por gracia. La salvación que solamente viene a través de aceptar a Jesús en tu corazón. Porque si te seguís mirando a vos, si me sigo mirando a mí, entonces nunca vamos a estar completos, nunca vamos a estar satisfechos. Vaya, siento sin completar en la iglesia. ¿Y por qué no miramos todo lo que Dios está haciendo? Porque siempre miramos lo que Dios no hace. Me falta esto. ¿Cómo me gustaría tener un auto y tengo una moto? Dale gloria a Dios por la moto y Dios te va a dar el auto. Pero no pienses ni por asomo que cuando tengas el auto del año vas a ser más feliz que cuando andás caminando. Porque la felicidad del cristiano no radica en los bienes que posee, sino en el gozo y el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones por Cristo Jesús. Levantate, iglesia, adora al Señor, dale gloria, porque estabas quebrado y hoy habitas en el palacio. Bendito sea el Señor. Y David tenía miedo. A veces tenemos miedo de presentarnos ante Dios. Mefiboset tenía miedo. Al presentarse ante David, tenía miedo de ser castigado. Pero ¿saben qué? Recibió bondad. Quizás hoy estás acá y sientes que eres el más pecador de todos los pecadores, el más vil de todos los viles. Sientes que no tienes perdón. Bueno, eres un candidato perfecto a recibir la bondad del Señor. Porque lo vil y menospreciado vino a buscar el Señor para avergonzar a los sabios, a los fuertes y entendidos, y a lo que no es para que sea, para que nadie se jacte en su presencia. Ya voy a terminar, el Señor está aquí. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset no se sentía digno de semejante generosidad. ¿Saben que yo tampoco me siento digno y nunca me sentiré digno de que el Rey de Reyes y Señor de Señores haya tomado mi lugar en la cruz del Calvario, en el Gólgota, hace más de 2000 años, para que yo pueda tener vida y vida en abundancia? Podemos ver su autoestima. La autoestima, se consideraba a sí mismo como un perro muerto. Y quizás en esta mañana hay gente con baja autoestima. Eso déjeselo para los que no tienen a Cristo. Somos el especial tesoro del Señor. En todo el universo, Él no ama tanto ni a la luna, ni a los planetas, ni a las estrellas, ni a los animales, como a estos vasos de barro que poseen el tesoro de Dios en ellos. Somos especial tesoro del Señor.
no se sentía digno, su autoestima era horrible, lo cual se refiere a perro muerto, como una persona sin valor e insignificante. Todos esos años de esconderse del rey y vivir el miedo y pobreza hicieron pensar a Mefisboset que no valía nada. Pero cabe recordar que Mefisboset era de sangre real, era un príncipe, hijo de Jonatán, nieto de Saúl. La aplicación: muchos temen acercarse a Dios por su pasado o condición, pero Dios extiende misericordia y no juicio, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la carta de Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tercero, la gracia inmerecida del rey. Capítulo 9, versículo 9 al 13. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefisboset, el lisiado, el quebrado, el que vivía en Lodebar, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que te he mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefisboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Aleluya. Y tenía Mefisboset un hijo pequeño que se llamaba Micaías, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefisboset, y moraba Mefisboset en Jerusalén porque comía siempre. Es que el perdón de Dios es para siempre, la gracia de Dios es para siempre, la salvación y el amor de Dios es para siempre. Y comía siempre en la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Acá no interesa cómo estaba Mefisboset, interesaba quién era él. ¿Sabes qué no interesa cómo estés? Hoy estamos sanos y mañana enfermos. Hoy tenemos trabajo y mañana lo podemos perder. Hoy tenemos vida y mañana no sabemos. Pero tanto, Él sí está con nosotros en el dolor, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, y todos los días de nuestra vida Él sí. Porque algunas veces piensas: no voy a ir a la iglesia porque es lo que me está pasando. ¿Qué te crees? ¿Que Dios te va a amar más? Dios te ama igual, a pesar de lo que estás pasando. Ahora sí, se pone bueno esto. David restauró las tierras de Saúl y dio a Mefisboset un lugar permanente en su mesa. Permanente. Yo te pregunto, y es el deseo de mi corazón que el mismo espíritu que vino sobre Pedro venga sobre ti cuando se fueron aquellos y dijeron: dura palabra es esta, maestro. Y él le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Se paró aquel apóstol y dijo: ¿a dónde iremos, Jesús? ¿A dónde iremos, Jesús? ¿A dónde iremos? Te pregunto: ¿a dónde vamos a ir? Si solamente Él tiene palabras de vida eterna. Oro para que el amor de Dios embriague tanto tu corazón y tu vida, que hoy salgas de aquí sintiéndote amado y amada, restaurado y restaurada, y sobre todo, si no tienes la seguridad de tu salvación o nunca has hecho a Jesús el Señor de tu vida, que hoy salgas por esa puerta salvado y que en el libro de la vida se anote un nombre más para la gloria del Señor. La aplicación: Dios restaura nuestra relación con Él y nos adopta como hijos. Nos invita a su mesa. Eso simboliza salvación, comunión y vida eterna. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo?
Había uno que estaba en la casa, el mayor, pero no tenía comunión con el Padre. Podemos estar en la casa del Padre y no tener comunión con Él. Podemos estar tan perdidos como el hijo menor. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos revela su grandeza. Él nos invita a su mesa en Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Para finalizar, las enseñanzas claves de esta historia. 1. La gracia no depende de nuestro mérito. Mefiboseth no hizo nada para merecer el favor del rey. Tú y yo tampoco lo hicimos. Eso es gracia. De igual forma somos salvos por gracia, no por obras. Efesios 2, 8 y 9, para los que anotan. 2, la gracia restaura lo perdido. David devolvió a Mefiboseth todo lo que su familia había perdido. Dios nos restaura lo que el pecado nos ha quitado. 3, la gracia nos da un lugar de honor. Aleluya. A pesar de su condición, Mefiboseth fue tratado como uno de los hijos del rey. En Cristo somos hechos hijos de Dios y coherederos con Él. 4 y final, la aplicación práctica para nuestras vidas. 1, tenemos que reconocer nuestra debilidad. Separados de Él, nada podemos hacer. Como Mefiboseth, estamos espiritualmente lisiados y necesitamos la gracia de Dios para ser restaurados. 2, tenemos que aceptar la invitación de Dios. Dios nos busca para darnos salvación y comunión con Él, no para castigarnos. Debemos acercarnos a Él con fe y confiar en su amor por nosotros. 3, extender la gracia a otros. Así como David mostró misericordia a Mefiboseth, estamos llamados a reflejar la gracia de Dios en nuestras relaciones. Conclusión. Y la conclusión es la conclusión. Escuche. La historia de Mefiboseth nos muestra el corazón de Dios. Un rey que busca, restaura y transforma vidas. No importa nuestra condición o pasado, no importa lo que nos hayan hecho o qué tanto nos hayan quebrado, su gracia es suficiente para darnos una nueva identidad y un lugar en la mesa del Rey. En un mundo donde las personas son a menudo juzgadas y sufren bullying, tantas cosas que hay hoy en día, y descartadas por sus errores pasados, debemos recordar que cada individuo es valioso a los ojos de Dios y merece una segunda oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? ¿Estás dispuesto a aceptar la gracia que Dios ofrece y permitirle transformar tu vida hoy? Jesús es el Rey que extiende su mano para levantar de Lodebar espiritual. No importa tu pasado, Él te llama a su mesa. Es tiempo de salir de Lodebar porque el Rey te mandó a llamar. Si algo te quebró o sanó mal, hoy Dios lo quiere restaurar. Ponete de pie. Inclina tu oído ahí, tu cabeza, cerrá tus ojos, da tu cabeza, afina tu oído, cerrá tus ojos. El Espíritu de Dios está aquí. Y mientras va a sonar allí una alabanza, no sé si va a sonar en el proyector, allí. Yo te pido que allí donde tú estás, ya estamos casi al final, pero en los cumpleaños la torta se come al final y nadie quiere irse sin comer torta, porque es rica.
¿Quién te quebró? Capaz que te quebró tu papá o tu mamá. Capaz que te quebró un novio, una novia, un esposo, una esposa. Estaba todo bien y de la noche a la mañana se acabó el amor, te dijeron. Quizás alguien aquí perdió un hijo y eso lo quebró. ¿Y cómo no quebrarte eso?